Desde que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo en su mitin de Pensilvania, los dedos han apuntado en diferentes direcciones. Sin embargo, los dedos están apuntando a los judíos por estar detrás de este asesinato, ya que una foto encontrada en Internet mostraba al presunto tirador llevando un kipur. ¿Por qué los judíos estarán tras la vida de Trump o están siendo patrocinados por un superior? ¿Están los judíos tras la vida de Trump? Se ha especulado que Thomas Crooks, el hombre involucrado en el reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump, es judío. Esta historia ha tomado Internet por asalto, y estamos aquí para desglosar los hechos y el frenesí que lo rodea. Pongámonos en situación. El 13 de julio del 24, durante un mitin en Pensilvania, sonaron disparos en el Fiserv Forum. El expresidente Donald Trump resultó herido leve. Un asistente al mitin murió y otros 2 resultaron gravemente heridos. El autor de los disparos fue identificado como Thomas Matthew Crooks. Casi de inmediato, las teorías de la conspiración comenzaron a inundar Internet, con algunos afirmando que Crooks era judío o tenía conexiones con Israel. Tras los atentados del 7 de octubre, ya se había producido un fuerte aumento de los incidentes antisemitas en todo el mundo. Este suceso no hizo sino echar más leña al fuego. Aumentaron el acoso en Internet y las teorías conspirativas que vinculaban a los judíos y a Israel con el intento de asesinato. Daniel Elia, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad Brinker, señaló que se produjo un aumento significativo de los contenidos antisemitas tras el atentado. Surgieron narrativas que difundían desinformación, como afirmaciones de que Crooks es judío o que los judíos acusan a Irán de perpetrar el atentado para encubrir un plan sionista. Figuras prominentes de grupos extremistas y personalidades de la alt-right propagaron estas teorías, sugiriendo que el ataque fue orquestado para destituir a Trump de su posición política. Estas teorías conspirativas encontraron un terreno fértil en plataformas como X, antes conocida como Twitter. Elia señaló que existe un vínculo entre la actual oleada de desinformación sobre el intento de asesinato de Trump y la guerra de Gaza. Algunas teorías conspirativas sugieren que Trump no es beneficioso para las aspiraciones sionistas en esa región, lo que les hace pensar que Israel o los sionistas han perpetrado el intento de asesinato. Usuarios de las redes sociales han hecho afirmaciones infundadas de que el tirador era judío o que formaba parte de la izquierda radical o Antifa. Otros afirmaron que el intento de asesinato fue ordenado por la administración Biden o el Estado Profundo. La sed de información y detalles en torno a los sucesos de crisis crea un vacío en el que surgen teorías conspirativas en plataformas marginales. Shalev subrayó la necesidad de salvaguardias eficaces para contrarrestar este tipo de desinformación. Las especulaciones en torno a la identidad religiosa de Thomas Crooks han tenido un profundo impacto en la comunidad judía y tienen implicaciones más amplias que no pueden ignorarse. Inmediatamente después del atentado, se produjo un aumento de los contenidos antisemitas en Internet, lo que no ha hecho sino exacerbar las tensiones y los temores existentes en la comunidad judía. Ashley Perry, asesora del movimiento de lucha contra el antisemitismo y exasesora del gobierno israelí, destacó que lo que distingue a las noticias falsas anti-israelíes de otros tipos de noticias falsas es el alto nivel de financiación y organización al que tienen acceso los grupos anti-israelíes. Las personas que difunden mentiras antisemitas sobre el intento de asesinato pueden estar financiadas por intereses especiales o simplemente adherirse personalmente a creencias antisemitas. Perry señaló que simplemente hay personas que no pueden imaginar un evento como este sin la mano nefasta de los judíos, y pueden provenir de los márgenes de la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Por qué estarían los judíos tras la vida de Trump? Ha habido mucha especulación con respecto a cómo la presidencia de Trump dividió a la América judía. Volvamos a 2017. Es verano del 27, y Michael Peynovich, un neonazi estadounidense, está de pie bajo el Lincoln Memorial en Washington. Advierte de un genocidio blanco y grita: ¿quién controla los medios de comunicación? ¿Quién controla Hollywood? ¿Quién controla Wall Street? La multitud responde: los judíos, los judíos, los judíos. Justo a su lado, un hombre sostiene una pancarta en la que se lee: Judíos por Trump. Este momento es solo el comienzo de una serie de acontecimientos que pondrían de relieve la creciente división dentro de la América judía. Avance rápido hasta Charlottesville, Virginia, apenas un mes después. Nacionalistas blancos, incluido Richard Spencer, marchan con antorchas, cantando: los judíos no nos reemplazarán. Estalla la violencia, y el presidente Trump infamemente culpa a ambos lados. Este momento marca un punto significativo en la división dentro de la América judía.
La respuesta del presidente a la violencia en Charlottesville conmocionó a la comunidad judía, dejando a muchos sintiéndose vulnerables y señalados. Apenas 15 meses después, un simpatizante de este vigorizado movimiento neonazi asesina a 11 personas en la sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburgh. El presidente Trump llega para denunciar el antisemitismo, pero se enfrenta a 13.000 manifestantes locales. Están indignados, creen que su retórica ayudó a fomentar la violencia. Un cartel reza: "Las palabras importan". La división en la comunidad judía de Estados Unidos se hace cada vez más aguda. Algunos aclaman a Trump por su apoyo a Israel, trasladando la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y rompiendo el acuerdo con Irán negociado por Barack Obama. Estas acciones resuenan en un segmento de la comunidad judía que prioriza un fuerte apoyo a Israel. Sin embargo, muchos más dentro de la comunidad lo repudian por su violencia retórica y el socorro que se ve que da a la extrema derecha y a los nacionalistas blancos. Si se mira desde otra perspectiva, desde el comienzo de su carrera política, Donald Trump ha tenido una relación complicada y a menudo polémica con la comunidad judía. Sus comentarios han jugado frecuentemente con los estereotipos sobre los judíos y la política, provocando importantes reacciones en su contra. En el año 25, Trump se dirigió a la coalición judía republicana y les dijo: "Ustedes quieren controlar a sus políticos", insinuando que los judíos utilizan el dinero para ejercer influencia política. Este comentario fue solo el principio de una serie de declaraciones que muchos han considerado preocupantes. Durante su presidencia, Trump siguió haciendo comentarios polémicos. Afirmó que los judíos que votan a los demócratas son muy desleales a Israel, un comentario que muchos consideraron que fomentaba estereotipos antisemitas perjudiciales. Estos estereotipos pintan a los judíos como si tuvieran lealtades divididas, sugiriendo que su lealtad a Israel entra en conflicto con su identidad estadounidense. Hace 2 años, Trump recibió en su residencia de Florida a 2 invitados conocidos por sus virulentos comentarios antisemitas. Este suceso alimentó aún más la preocupación de la comunidad judía por las asociaciones de Trump y los mensajes que estaba enviando. La última controversia estalló cuando Trump acusó a los demócratas judíos de ser desleales a su fe y a Israel. Afirmó: "Cualquier judío que vote a los demócratas odia su religión, odian todo lo relacionado con Israel". Este comentario lo hizo durante una aparición en un programa de entrevistas e inmediatamente provocó la indignación de muchos judíos estadounidenses. Según algunos judíos, es muy evidente que Trump está aprovechando las tensiones existentes en la comunidad judía. Para quienes no ven con buenos ojos a Trump, sus comentarios refuerzan sus opiniones negativas. Por el contrario, los judíos que apoyan a Trump podrían estar de acuerdo con sus declaraciones. Muchos líderes y organizaciones judías han condenado su retórica, argumentando que promueve estereotipos dañinos y profundiza las divisiones dentro de la comunidad. La rabina Jill Jacobs, directora ejecutiva de Teruah, una organización rabínica de derechos humanos, declaró que Trump no tiene por qué dictar quién es un buen judío. Argumentó que al insinuar que los buenos judíos votarán al partido que sea mejor para Israel, Trump está evocando el viejo tropo antisemita de la doble lealtad. Esta acusación sugiere que los judíos son más leales a su religión que a su país, y por lo tanto no se puede confiar en ellos. Históricamente, esta acusación ha alimentado algunas de las peores violencias antisemitas. ¿Por qué los judíos estadounidenses apoyarían a Trump en primer lugar? En primer lugar, es importante entender que muchos judíos estadounidenses, al igual que una parte significativa del público estadounidense, están desilusionados con el sistema político actual. Consideran que está roto y que los políticos de carrera no consiguen introducir cambios significativos. En primer lugar, la honestidad y franqueza percibidas de Trump resuenan entre quienes están hartos de políticos pulidos y guionizados. Muchos israelíes aprecian su visión para los negocios y creen que su experiencia es exactamente lo que el país necesita. La postura de Trump sobre Israel, incluida su neutralidad en el conflicto palestino-israelí y su conexión personal con la conversión al judaísmo de Ivanka Trump, refuerza aún más su atractivo. Los sentimientos políticos que impulsan el apoyo judío a Trump son compartidos por muchos estadounidenses. Están hartos del bloqueo político, de la influencia corruptora del dinero en la política y de la falta de confianza en los políticos de carrera. También destacan el deseo de un líder no tradicional y pragmático que pueda desafiar el statu quo. Creen que los defectos de Trump se ven compensados por su potencial para provocar un cambio significativo. Sin embargo, existen contradicciones inherentes en la base de apoyo de Trump. Sus seguidores admiran su personalidad descarada y a veces grosera como auténtico, pero creen que se comportará de forma diferente como presidente. Pasan por alto sus fracasos empresariales y reconocen su gran ego,
pero confían en que comprende la importancia de formar el equipo de asesores adecuado. En esencia, los partidarios de Trump proyectan en él las cualidades positivas que desean en un presidente, restando importancia a los aspectos negativos que alarman a sus oponentes. Los judíos señalan con el dedo a Irán. Ahora, los judíos se han desvinculado del intento de asesinato de Donald Trump. Sin embargo, ahora se señala con el dedo al gobierno iraní por orquestar el asesinato contra la vida de Trump. Pero, ¿de dónde vienen estas acusaciones? Justo un día antes de la declaración de Kanahani, la CNN informó de que las autoridades estadounidenses habían recibido recientemente información de inteligencia sobre una posible amenaza iraní contra la vida de Trump. Esta información llevó a un aumento significativo de las medidas de seguridad para el expresidente. Sin embargo, a pesar de estas mayores precauciones, Trump fue atacado en un mitin en Pensilvania el sábado. Al parecer, el autor de los disparos, un veinteañero solitario, no estaba relacionado con el supuesto complot iraní. Irán ha negado vehementemente las acusaciones de que estuviera conspirando para asesinar al expresidente estadounidense Donald Trump. Desglosemos los antecedentes de estas explosivas afirmaciones y el rotundo desmentido de Irán. El 17 de julio de 2014, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanahani, salió al paso de los rumores. Rechazó categóricamente los informes de los medios de comunicación estadounidenses que sugerían que Irán había estado planeando un ataque contra Trump, actualmente aspirante republicano a la presidencia. Kanahani no se anduvo con rodeos y calificó las acusaciones de malintencionadas y políticamente motivadas. Hizo hincapié en que Irán no tiene intención de llevar a cabo tal ataque. Kanahani se apresuró a distanciar a Irán del ataque, afirmando que el país rechaza enérgicamente cualquier implicación en el reciente ataque armado contra Trump. Insistió en que las acusaciones estaban motivadas políticamente y no tenían base en la realidad. Kanahani también reiteró que Irán sigue decidido a procesar a Trump por su papel en el asesinato de Qasem Soleimani, un alto cargo militar, allá por el año 20. Soleimani era comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y su muerte ha sido un importante punto de discordia entre Estados Unidos e Irán. El servicio secreto estadounidense ha estado sometido a un intenso escrutinio tras el atentado en el condado de Butler, Pensilvania. Las preguntas se arremolinan sobre cómo un hombre armado pudo abrir fuego contra Trump desde una azotea expuesta a unos 150 metros de distancia. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha ordenado incluso una revisión independiente de la gestión del incidente por parte de la agencia. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, confirmó que la información de inteligencia sobre una amenaza iraní a Trump es un asunto de seguridad nacional e interior de la más alta prioridad. También afirmó que la investigación sobre el ataque de Pensilvania no ha encontrado ningún vínculo entre el tirador y ningún cómplice o coconspirador, extranjero o nacional. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, añadió que la agencia está recibiendo constantemente nueva información sobre posibles amenazas y tomando medidas para ajustar los recursos según sea necesario. Subrayó que el Servicio Secreto se toma en serio todas las amenazas y responde en consecuencia. Hablando de las implicaciones más amplias de estas acusaciones y de la intención de Irán de procesar al expresidente estadounidense Donald Trump, no se trata solo de un complot de asesinato negado. Tiene consecuencias de gran alcance que podrían afectar a las relaciones internacionales y a la seguridad. Pero no solo Trump está potencialmente en peligro. Otras figuras de alto perfil, como el exsecretario de Estado Mike Pompeo y los exasesores de Seguridad Nacional John Bolton y Robert O'Brien, también se consideran objetivos potenciales. Todas estas personas han mantenido detalles de seguridad desde que dejaron el gobierno, lo que pone de relieve la amenaza continua a la que se enfrentan. Centrémonos ahora en la intención de Irán de perseguir a Trump. Nasser Kanahani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, dejó claro que, aunque Irán niega cualquier implicación en el supuesto complot de asesinato, el país sigue decidido a responsabilizar a Trump de la muerte de Soleimani. Esta intención de procesar a Trump no es solo un gesto simbólico, sino que refleja la ira profundamente arraigada y el deseo de justicia dentro de Irán. El asesinato de Soleimani fue un golpe importante para Irán y ha tenido repercusiones duraderas en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Teherán considera el asesinato como un acto ilegal de agresión y se ha manifestado abiertamente en busca de represalias. La declaración de Kanahani de que Irán pretende procesar a Trump subraya la tensión existente entre ambas naciones. Ahora que Irán ha salido a negar su implicación en el intento de asesinato de Donald Trump, los dedos apuntan a otro posible autor, BlackRock.
¿Podría BlackRock estar tras la vida de Trump? Primero, preparemos el escenario. El 19 de julio de 2004, saltó la noticia de que Austin Private Wealth, APW, una sociedad de inversión con sede en Texas, estaba bajo escrutinio por una presentación sospechosa realizada justo antes de un intento de asesinato de Donald Trump. APW había presentado una opción de venta sobre 12 millones de acciones de Trump Media and Technology Group, TMTG, ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC. Este movimiento parecía ser una apuesta por la caída en picado del valor de la empresa si Trump era asesinado. Pero APW negó vehementemente las acusaciones, atribuyendo el incidente a un error administrativo. Entonces, ¿qué es exactamente la venta en corto? Es una estrategia financiera en la que un inversor toma prestado un valor, lo vende en el mercado abierto y lo vuelve a comprar más tarde a un precio más bajo para devolvérselo al prestamista, beneficiándose así de la diferencia. Esta práctica suele indicar la creencia de que el valor de la acción caerá. En este caso, el momento elegido por APW para presentar sus acciones suscitó dudas y alimentó teorías conspirativas. El día anterior al tiroteo, la presentación por parte de APW de una opción de venta sobre 12 millones de acciones de TMTG parecía demasiado casual como para ser ignorada. Capturas de pantalla de la opción de venta de un terminal de Bloomberg circularon por las redes sociales, pero desaparecieron misteriosamente más tarde ese mismo día. Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Algunos especularon que APW tenía importantes participaciones en fondos de Vanguard y BlackRock, vinculándolos a George Soros y a la familia Rothschild. Esta conexión alimentó aún más las sospechas y las teorías conspirativas. La implicación de BlackRock se hizo aún más controvertida cuando se reveló que el presunto tirador había aparecido en un anuncio del gigante de la inversión. BlackRock retiró rápidamente el anuncio y condenó el intento de asesinato como aborrecible y horrible. El miércoles, APW abordó los rumores en su sitio web. Afirmaron: la presentación ante la SEC, que mostraba que Austin Private Wealth estaba en corto con un gran número de acciones de Trump Media and Technology Group Corp., DJT, era incorrecta, y la enmendamos inmediatamente en cuanto nos enteramos del error. Aclararon que solo tenían 12 contratos, o 1.200 acciones, no 12 millones, y culparon a un proveedor externo de multiplicar todos los contratos de opciones por 10.000. El informe erróneo, presentado el 12 de julio para reflejar su posición del 28 de junio, fue modificado el 16 de julio, cuando APW descubrió el error. Ahora que hemos preparado el escenario con los antecedentes y acontecimientos que condujeron al escrutinio de Austin Private Wealth, vamos a sumergirnos en las implicaciones de estos hechos y en las teorías conspirativas más amplias que han surgido. El momento de la presentación de APW y el posterior intento de asesinato de Donald Trump ha dado lugar a un torbellino de especulaciones y teorías de la conspiración. El hecho de que APW tuviera importantes participaciones en fondos de Vanguard y BlackRock no ha hecho más que echar leña al fuego. Algunos teóricos de la conspiración han vinculado estos hechos a figuras poderosas como George Soros y la familia Rothschild, sugiriendo un esfuerzo coordinado para desestabilizar la influencia y el imperio financiero de Trump. Uno de los aspectos más sensacionales de esta historia es la revelación de que el presunto tirador había aparecido en un anuncio de BlackRock. Esta conexión ha llevado a muchos a preguntarse si BlackRock tuvo alguna implicación en el intento de asesinato. Aunque BlackRock retiró rápidamente el anuncio y condenó el atentado como aborrecible y horrible, el daño ya estaba hecho. La asociación entre el tirador y BlackRock se ha convertido en un punto focal para quienes creen en una conspiración mayor. Las implicaciones de estos acontecimientos son de gran alcance. Si la presentación de APW fue realmente un error administrativo, plantea serias dudas sobre la exactitud y fiabilidad de los informes financieros. Por otra parte, si hubo algún error intencionado, podría indicar una trama mucho más profunda y siniestra. El hecho de que la declaración a la SEC se modificara solo unos días después del atentado ha llevado a algunos a creer que puede haber habido un intento de ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones. Casi inmediatamente después del atentado, las redes sociales estallaron con desinformación y teorías conspirativas. Una de las afirmaciones más sensacionalistas fue que el presidente Biden ordenó el tiroteo. Esta teoría cobró fuerza cuando el representante Mike Collins, de Georgia, publicó en su cuenta personal de X que Joe Biden envió las órdenes. Collins señaló una cita de Biden, sacada de contexto, en la que el presidente decía que ya había terminado de hablar del debate y que es hora de poner a Trump en una diana. Esta cita era de una llamada privada con donantes,
instándoles a centrar su atención lejos del debate y hacia Trump. A pesar de la falta de pruebas, esta afirmación corrió como la pólvora. El teórico de la conspiración, Alex Jones, también se subió al carro, impulsando la afirmación infundada de que el ataque fue un intento de asesinato del Estado profundo y un golpe fallido. Esta teoría se amplificó en los canales de los Proud Boys, con muchos carteles alegando infundadamente que una propuesta de ley demócrata para quitar la protección del servicio secreto a los delincuentes convictos, incluido Trump, era prueba de un ataque planeado. La avalancha de información falsa que circula por Internet subraya la necesidad de que los consumidores de noticias y los usuarios de las redes sociales tengan en cuenta varias fuentes fiables a la hora de leer y compartir información. El artículo de CBS News ponía de relieve el caos y la confusión que siguieron al atentado. A medida que se iban conociendo detalles legítimos de los hechos, los usuarios de las redes sociales identificaban falsamente al autor de los disparos y discutían sobre si el atentado había sido organizado por la derecha o por la izquierda. Un usuario anónimo del foro 4chan, conocido por los trolls y la desinformación, afirmó ser un francotirador del servicio secreto y escribió que había recibido órdenes del jefe del servicio secreto de no disparar al posible asesino. Esta afirmación, sin pruebas, circuló luego por foros más convencionales. Los equipos de francotiradores del servicio secreto dispararon y mataron al pistolero momentos después de que disparara. El artículo también mencionaba que algunos culpaban a un esfuerzo de diversidad, equidad e inclusión anunciado por el servicio secreto, por lo que consideraban una protección inadecuada. Se sacaron de contexto vídeos y fotos para demostrar supuestamente la incompetencia de las agentes femeninas. Se utilizó una foto de una agente del servicio secreto detrás de Trump para afirmar que había optado por acurrucarse detrás del expresidente en lugar de recibir la bala por él. Pero fotos y vídeos verificados muestran que la agente formaba parte de un grupo que rodeaba a Trump mientras lo sacaban del escenario. La identificación errónea del tirador también tuvo importantes consecuencias. Usuarios de las redes sociales, entre ellos el ex asesor de Trump, Roger Stone, identificaron falsamente al tirador como un hombre de Pittsburgh previamente involucrado en una protesta anti-Trump. Otros culparon a un extremista antifa y compartieron la foto de un periodista deportivo italiano que en realidad se encontraba en Roma en ese momento. Esta identificación errónea no solo causó angustia a personas inocentes, sino que también desvió la atención de la investigación real y los hechos del caso. Los comentarios de Elon Musk en su plataforma X, sugiriendo una incompetencia extrema o una actuación deliberada del servicio secreto, alimentaron aún más las teorías conspirativas. Su post, visto más de 90 millones de veces, se sumó a la narrativa de que el servicio secreto formaba parte de una conspiración para deshacerse de Trump. Estos ataques en línea son similares a los dirigidos contra el Departamento de Justicia, el FBI y el CDC, insinuando que han sido cooptados por élites peligrosas y que ya no se puede confiar en ellos. ¿Fue Crooks político? Ahora, tras las especulaciones de que Thomas Matthew Crooks era judío, todavía no hay pruebas válidas que apoyen esa afirmación. En realidad, las especulaciones surgieron a raíz de una foto que se hizo viral en la que se veía a un hombre muy parecido a Thomas Crooks, con un kipur. Sin embargo, esta afirmación fue rebatida, ya que la foto completa mostraba al supuesto chico en una clase de la Universidad de Slippery Rock, que no guarda ninguna relación con el tiroteo. Sin embargo, los investigadores han hecho otro descubrimiento interesante. El misterioso último post de Thomas Crooks en Steam presagiaba de forma escalofriante el tiroteo en el meeting de Donald Trump. El 13 de julio de 24, Thomas Matthew Crooks supuestamente publicó un mensaje críptico y escalofriante en Steam, una popular plataforma de juegos en línea. El post decía: «El 13 de julio será mi estreno, mirad cómo se desarrolla». Este espeluznante mensaje insinuaba sus siniestros planes para ese día, pero nadie podía predecir el horror que vendría después. Crooks fue visto en las imágenes del mitin casi una hora antes de que sonaran los disparos, lo que suscitó serias preocupaciones en materia de seguridad. Los investigadores están trabajando actualmente para determinar si el mensaje de Steam es legítimo, pero el presagio fue revelado a los senadores estadounidenses durante una sesión informativa a cargo de altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Crooks tenía imágenes tanto de Donald Trump como del presidente Biden en su teléfono móvil y había buscado las fechas de la Convención Nacional Demócrata y del meeting de Trump en Pensilvania. Esta meticulosa planificación sugiere que Crooks llevaba tiempo preparándose para este momento. La investigación sobre los teléfonos y ordenadores de Crooks sigue su curso,
y fuentes policiales han revelado que Crooks tenía 2 teléfonos móviles. Su dispositivo principal fue recuperado cerca de su cuerpo, mientras que uno secundario fue encontrado en su casa con solo 27 contactos. A pesar de ello, los investigadores aún no han identificado un motivo claro para el intento de asesinato. Los espeluznantes acontecimientos de aquel día se desarrollaron cuando los francotiradores del servicio secreto vieron por primera vez a Crooks encaramado a un tejado con un rifle a las 17:52. Sin embargo, no fue hasta las 18:12 cuando empezó a disparar contra el expresidente. Al suelo, al suelo, al suelo. Este desfase de 20 minutos se ha sumado al escrutinio al que se enfrenta el servicio secreto por su gestión de la situación. Tirador abatido, podemos irnos. Despejado, despejado, despejado. El retraso en la respuesta ha planteado serias dudas sobre la eficacia de los protocolos del servicio secreto y su capacidad para proteger a personas de alto perfil. Crooks disparó su primer tiro, matando a un cincuentón casado y padre de 2 niñas e hiriendo a otros 2 asistentes al mitin. Los francotiradores lo abatieron tan solo 26 segundos después de que disparara, pero el daño ya estaba hecho. Las secuelas del tiroteo han dejado muchas preguntas sin respuesta. Trump reveló que el presidente Biden le llamó tras el intento de asesinato, pero Trump se negó a que le pusieran en una camilla. La investigación sobre el camino hacia la violencia de Crooks continúa, y las fuerzas del orden intentan reconstruir sus motivos y acciones antes del tiroteo. Crooks fue identificado como persona de interés más de 1 hora antes de que se produjera el tiroteo. Al parecer, en un momento dado, estaba mirando a través de su telémetro a los francotiradores que le devolvían la mirada. Este escalofriante detalle añade otra capa de misterio a unos hechos ya de por sí estremecedores. El hecho de que Crooks pudiera situarse en un tejado con un rifle y pasar desapercibido durante tanto tiempo ha suscitado serias dudas sobre las medidas de seguridad aplicadas en la manifestación. Pocos días después del intento de tiroteo, los investigadores descubrieron en el teléfono de Thomas Crooks una foto de la ficha policial de Ethan Crumbley y una amplia investigación sobre Crumbley y sus padres. Ethan Crumbley es tristemente célebre por el tiroteo ocurrido en el Instituto Oxford en el año 21, en el que mató a 4 estudiantes, entre ellos a Hannah St. Juliana, de 14 años. Juliana. Esta tragedia dejó una huella indeleble en la comunidad y en el país. Los padres de Crumbley, James y Jennifer Crumbley, también fueron condenados por su papel en la masacre. Fueron declarados culpables de no asegurar un arma en su casa y de ignorar los problemas de salud mental de su hijo, lo que contribuyó al terrible suceso. El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos revelaron que Crooks había estado investigando obsesivamente a Ethan Crumbley y a sus padres en Internet. Esta obsesión no es solo extraña, es peligrosa. A Steve St. Juliana, el padre de Hannah, no le sorprendió esta revelación. Juliana no estaba sorprendido por esta revelación. Mencionó que es habitual que los autores de tiroteos en masa investiguen a los anteriores, razón por la que él y su hija abogan por el movimiento de no notoriedad. Creen que dar a estos criminales la atención que ansían solo alimenta más violencia. La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, se hizo eco de esta opinión. Señaló que los autores de tiroteos masivos a menudo admiran a los autores de tiroteos anteriores, y esto era cierto tanto para Crumbley como para Crooks. El psicólogo forense Colin King, que entrevistó a Crumbley, sugirió que Crooks podría haber visto a Crumbley como un mentor. Probablemente buscaba consejos sobre cómo llevar a cabo sus propios planes violentos. Las similitudes entre Crooks y Crumbley son espeluznantes. Ambos jóvenes lucharon con problemas de salud mental. Crooks había buscado información sobre el trastorno depresivo mayor y el tratamiento de las crisis depresivas, que también eran problemas a los que se enfrentaba Crumbley. Crumbley incluso escribió en su diario cómo sus padres ignoraban sus peticiones de ayuda. Esta lucha compartida contra la salud mental añade otra capa de complejidad a sus historias. Y luego está el escalofriante detalle de las armas. Tanto Crooks como Crumbley utilizaron armas de sus padres. Crooks utilizó el arma de su padre para intentar matar a Trump, mientras que Crumbley utilizó un arma comprada por su padre para disparar en su escuela. Este detalle subraya las trágicas consecuencias de la falta de seguridad de las armas de fuego en el hogar. Ahora bien, 5 años antes de que Thomas Crooks intentara asesinar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había amenazado con tirotear su instituto. El escalofriante mensaje fue publicado de forma anónima en una plataforma escolar diseñada para que los estudiantes informen de preocupaciones o problemas. El post de Thomas decía: «No vengas a la escuela mañana», e insinuaba la colocación de bombas en los baños de la cafetería. Vincent Taormina, antiguo compañero de Thomas, recuerda vívidamente el miedo que se apoderó de la escuela.
explica cómo el mensaje anónimo se difundió rápidamente entre los estudiantes, causando un pánico generalizado. La mitad de nosotros no vinimos a clase al día siguiente. Yo tampoco, cuenta Vincent. El miedo era palpable, y muchos alumnos optaron por quedarse en casa, temiendo por su seguridad. A pesar de la gravedad de la amenaza, las autoridades escolares desestimaron el incidente. La administración no tomó las medidas necesarias para investigar o abordar la situación adecuadamente. Esta falta de acción hizo que muchos alumnos y padres se sintieran vulnerables y no escuchados. Vincent y otros compañeros no tardaron en identificar a Thomas y a su grupo de amigos como los autores de las amenazas. El incidente, que en un principio se pasó por alto, se ha convertido ahora en una pieza crucial del rompecabezas para comprender las acciones posteriores de Thomas Crooks. La amenaza de Thomas Crooks no fue un incidente aislado, sino un reflejo de problemas más profundos a los que se enfrentó durante sus años de instituto. Sus compañeros le acosaban sin descanso, a menudo se burlaban de él y le apodaban el tirador de la escuela. Este acoso y aislamiento constantes pueden haber contribuido a su decisión de lanzar una amenaza tan drástica. Su imagen brilló por su ausencia en el anuario del instituto en 1920, lo que acentuó aún más su sentimiento de alienación. La amenaza inicial de Thomas Crooks y la posterior reacción del instituto y de los alumnos fueron signos evidentes de un joven en apuros y de un sistema que no supo hacer frente a las señales de alarma. La investigación del FBI sobre Thomas Crooks se ha centrado en comprender sus motivos y los factores que llevaron a este arrebato violento. Los criminólogos han aportado valiosas ideas sobre el estado psicológico de Thomas y las posibles razones de sus actos. El Dr. John Sensich, criminólogo de la Universidad Penn West, explicó que Thomas padecía o había padecido un trastorno de depresión grave, que encaja en la vía de la violencia en una evaluación de amenazas. Esta evaluación coincide con los informes de los compañeros de clase de Thomas, que lo describían como un solitario que sufría un acoso implacable. Durante sus años en el instituto, Thomas fue a menudo objeto de burlas y apodado el tirador de la escuela. Es probable que este acoso y aislamiento constantes influyeran significativamente en su mentalidad. También se le prohibió unirse a clubes sociales extraescolares, incluido el equipo de rifle de la escuela. Este rechazo y exclusión alimentaron aún más sus sentimientos de ira y resentimiento. A pesar de llevar 2 años fuera del instituto y de haber sido admitido tanto en la Universidad de Pittsburgh como en la Universidad Robert Morris para el semestre de otoño, es posible que Thomas siguiera albergando malos sentimientos hacia sus antiguos acosadores. El Dr. Sensich teorizó que Thomas se fijó en Trump para demostrar a sus antiguos compañeros lo que podía hacer, de forma parecida a como John Hinckley intentó asesinar a Ronald Reagan para impresionar a la actriz Jodie Foster. En los meses previos al atentado, Thomas perfeccionó sus habilidades de tiro y puso la mira en un gran objetivo. Se apuntó a un club de tiro para mejorar su puntería, lo que indica una clara intención de llevar a cabo un importante acto de violencia. Los investigadores siguen examinando los teléfonos y dispositivos de Thomas en busca de pistas sobre su móvil, pero de momento no han encontrado nada. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.